Vamos a hablar acerca de la fiesta de Yom Kippur. Esta fiesta es una de las más solemnes que se celebraba en tiempos antiguos hasta el día de hoy. Es la fiesta más solemne de Israel, porque aquí es cuando realmente se sabía si Dios había recibido el arrepentimiento. Aquí era cuando el sumo sacerdote entraba por única vez en el año en el lugar santísimo. Y la costumbre hebrea dice que al sumo sacerdote lo amarraban con un cordel y le ponían campanillas, porque si la ofrenda no era aceptada, como dice su palabra, en ese lugar podía caer muerto. Como vemos la historia de Israel, parece que eso sucedió bastantes veces. Entonces, por eso tenían esa costumbre de al sumo sacerdote ponerle campanillas, porque si Dios no aceptaba esa ofrenda, entonces caía la maldición y el sumo sacerdote caía muerto. Ahora, lo que vimos la semana pasada acerca del Yom Teruah, y a mí me gustaría repetirlo simplemente para que se nos vaya quedando grabado qué es lo que significan las fiestas, porque la traducción en español se le dicen las fiestas, pero la palabra Moedim significa un tiempo específico, un tiempo que el Señor ha dado o una estación, y eso es lo que significan las fiestas. Claro que también se le llaman fiestas por la razón de que ahí donde el pueblo, todo el pueblo se juntaba y hacían estas fiestas, celebraban esto que se recordaban de lo que lo que había hecho Dios sacándolos de Egipto. Pero esta fiesta era un poco diferente a las demás porque esta fiesta era cuando realmente sabían si Dios estaba de acuerdo con ellos o no estaba de acuerdo con ellos. Y sabemos que a través de la historia no siempre, aunque Dios las puso que como mandato que tenían que celebrarse todos los años, vemos que cuando ya los reyes empezaron a desviar mucho, ya estas fiestas se dejaban de celebrar por un tiempo, hasta los tiempos cuando regresó otra vez el pueblo a Jerusalén, y se empezaron otra vez a celebrar esta fiesta porque Edras, tanto Edras como Nehemías, ellos y Zacarías también hablan acerca de esto que tenemos que regresar, le dice al pueblo, tenemos que regresar al comienzo, tenemos que empezar otra vez a celebrar estas fiestas. Ahora, estas fiestas están divididas prácticamente en dos, pero podemos dividirlas en tres, que son las tres primeras fiestas de primavera, y está la cuarta que es entrando al verano, y después están las otras fiestas de otoño. Entonces, como vemos que las tres primeras fiestas ya se cumplieron en Jesucristo. Jesucristo ya cumplió las tres primeras fiestas, que es la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Y ahora nosotros estamos cursando que es la cuarta fiesta, que es el Shavuot, que descendió el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo descendió para hacer sello, para que Él sea las arras de nuestras vidas. Pero una cosa muy importante, que Él dice que ahora en este nuevo pacto, las leyes no van a estar escritas en piedra, sino que van a estar escritas en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Solamente nosotros podemos entender realmente qué dicen las Escrituras es a través del Espíritu Santo, porque ¿quién entiende el pensamiento de Dios sino su propio Espíritu? Entonces, por eso es tan importante, porque dice que para la gente, para las personas regulares, el cristianismo o Jesús o el Evangelio para ellos es locura. Y quizás para muchos el celebrar esta fiesta es locura. Quizás para muchos dirán, ¿y para qué celebran estas fiestas? Y otros dirán, ¿por qué celebran estas fiestas judías? Lo cual al principio yo también me hice esa pregunta, ¿para qué celebrar estas fiestas? Porque yo nunca lo había hecho tampoco, hasta que el Señor me mostró y me empezó a decir que estos son importantes, entender realmente los tiempos y el calendario de Dios, porque la palabra de Dios es profecía pura. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es profecía. Todo se va a cumplir y todo se cumple. Y como dice su palabra, dice, todo pasará menos la palabra del Señor. Palabra del Señor va a permanecer para siempre.
Entonces, tenemos que estudiar y entender esto. Ahora, cuando hablamos del Yom Teruah, que eran las fiestas donde el pueblo tenía que prepararse, y era específicamente prepararse para esto, lo que es la fiesta del Yom Kippur, la fiesta en la cual estamos celebrando en este día. Ahora, ¿por qué nosotros no lo celebramos como se celebraba antiguamente? Cuando nosotros vemos que celebramos la Pascua, la celebramos ¿cómo? Como dijo Jesucristo, con vino. Bueno, nosotros tomamos juguito de uva para que no se vaya a tentar nadie, ¿cierto? Juguito de uva y pan, como lo hacían antes. Celebramos la fiesta de los panes sin levadura, ¿cómo lo celebramos? No comiendo levadura, como lo hacían antes. Las primicias, ¿qué hacemos cuando celebramos la fiesta de las primicias? Claro, nosotros no somos agricultores, pero traemos lo que el Señor dice que traigamos y lo traemos y lo repartimos entre todos. La fiesta del Shavuot es la fiesta también en la cual había una gran comida, porque ahí ya habían muchos más frutos que estaban dándose, entonces la gente traía y se hacía una gran fiesta. Y una de las fiestas más grandes es la fiesta del Shavuot, la fiesta de las semanas. Dice el Señor que tenían que prepararse por 50 días, estar preparándose para esa fiesta. Imagínense la gente cómo se preparaba para esa fiesta. Empezaban los preparativos desde los días de las primicias. Empezaban los preparativos a contar 50 días para el Shavuot. Era una fiesta grande, era una fiesta en la cual se celebraba y nosotros lo celebramos quizás no como lo celebran los judíos, pero sí lo tratamos de celebrar algo muy parecido. Entonces llegamos a la fiesta del Yom Teruah, en la cual es un tiempo de reconocimiento y de arrepentimiento de nuestras faltas, ponernos bien con Dios, ponernos bien con nuestro prójimo. Y eso lo hacemos. Pero el Yom Kippur, ¿por qué no lo celebramos como se celebraba antes? Bueno, en primer lugar, no se puede porque si no nos mandarían ¿cómo que se llama? La protección de animales por andar con los dos cabritos, ¿no? Y no podemos hacer holocausto, no podemos hacer nada de eso. Pero también hay una razón más importante. Pero antes de llegar a esa razón, ¿por qué nosotros no celebramos la fiesta del Yom Kippur como se celebraba antes? Es una razón muy específica que la voy a decir antes, perdón, después. Pero yo quería recalcar una de las cosas, que cómo se conoce esta fiesta de Yom Kippur, aparte del día de la expiación o Yom Kippur, también se le conoce esto y ustedes de repente lo pueden escuchar, que es la fiesta que se le dice cara a cara, porque fue cuando Moisés y Dios se representaba y Dios llamó al sumo sacerdote y era un encuentro directo con la presencia de Dios. Hay algunos que le pueden decir, esta fiesta se llama cara a cara o la conocen como face to face. El otro es que es el día del Señor o el gran día, o a veces en la Biblia dice el día del Señor, y se representaba el Yom Kippur. Lo otro es que también se habla del día del ayuno. Daniel habla acerca del día del ayuno y está hablando de este día, el Yom Kippur, porque en este día se tenía que hacer un ayuno. Todos tenían que hacer un ayuno. Nadie se podía presentar sin ayuno. Era porque automáticamente tú ponías tu cuerpo en sacrificio. O sea, no solamente tenías que llevar, o el pueblo tenía que llevar los dos cabritos como el sumo sacerdote, sino que también todo el pueblo tenía que estar en ayuno porque era un día muy solemne, muy especial, un día que tenías que ponerte en sacrificio total. Lo otro también se conoce como el gran shofar o el tequía Gedoá, que significa la gran trompeta, como el día de la exclamación más grande. Entonces, el Yom Teruah se celebraba que todos los días se iba tocando las trompetas, pero cuando empezaba el día del Yom Kippur, se hacía prolongar la trompeta o el shofar lo más que se podía. Y eso significaba que había llegado el día del Yom Kippur. Y eso anunciaba a todo el pueblo que el día de la expiación ya estaba. Otro, como se conocía también, es el Neila, que significa cerrar las puertas. En ese día era, ya no podías hacer nada más, lo que alcanzaste a llegar, lo hiciste. Ya no había otro día, no era como lo dejo para mañana, no. Ese día era tan importante que también se le conoce como el cerrar las puertas. A este día llegó y tenías que presentarte al Señor como estabas, no había otro día.
Entonces, esos son otros nombres que se le dan en la Biblia y también culturalmente. Ahora, algo importante, que el Yom Kippur se celebraba a los 10 días del mes séptimo. El Levítico 23-24 que leyó Viri dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, que es el holocausto. Entonces, aquí algo muy importante, que esta fiesta se celebra en el mes 7, a los 10 días. Ahora, cuando vemos la numerología, ¿por qué el Señor es tan específico con decir que este mes, esta fiesta se celebra en el séptimo mes y al 10 día? Ahora, cuando nosotros vemos nuestro calendario, ¿en qué mes estamos de nuestro calendario? Estamos en el 10. Ahora, generalmente esta fiesta se celebra en septiembre, pero como el calendario se va moviendo, no llegamos hasta ahora. Ahora, cuando usted se pone a ver el calendario, ejemplo que dice septiembre, significa 7, el mes 7. Octubre sería 8, ¿cierto? Octubre, noviembre viene de 9 y diciembre viene de 10. Ahora, ¿por qué nosotros estamos en el mes 10 y no en el mes 8? Porque el calendario se rompió, ya el calendario ya no funciona más. Entonces, el trabajo del enemigo ha sido, a través del tiempo, tergiversar las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos una guerra y tenemos que entender que nuestro pensamiento y nuestro conocimiento, dice, porque el Señor nos ha dado armas poderosas. ¿Pero para qué? Para destrucción de todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque todo se quiere tergiversar, todo se quiere cambiar, todo se quiere modificar, porque si todo se modifica, entonces nosotros empezamos a tener una ignorancia acerca de lo que significa la palabra, acerca de las profecías. Y gracias a esto que ha hecho el enemigo, entonces nosotros no comprendemos más allá qué significan todas estas cosas. Entonces, cuando vemos que ahora nosotros estamos regidos por el calendario gregoriano, pero antes del calendario gregoriano estaba el calendario juliano, y antes del calendario juliano habían otros. Y cuando se empezó a tergiversar el calendario judío, el calendario de Dios, se empezó a tergiversar cuando llegaron a Babilonia. Y muchos de los nombres de los meses de los calendarios judíos son nombres babilónicos. Y todo se empezó a tergiversar de esa manera porque el Satanás nos quiere revolver nuestra mente y que no entendamos. Cuando nosotros vemos ahora o cuando estudiamos más la palabra del Señor, estudiamos la profecía, estudiamos qué significan los números, qué significan las fiestas, qué significan los días solemnes, qué significa todo eso, el Señor no lo hace por hacerlo. Todo hay un significado, pero ese significado, ¿dónde nosotros lo vamos a encontrar? Si usted se pone a leer todo lo que es el Nuevo Testamento, Pedro hablaba del profeta Joel, hablaba del profeta Isaías, que este dijo esto, que la escritura decía esto, Pablo decía lo mismo, Santiago lo mismo, Hebreo escribió todo lo que significaba lo que era el sumo sacerdote, Melquisedec, a lo que es Jesucristo. Era una transferencia de información. Si usted se pone a pensar y a leer el Nuevo Testamento, es una transferencia de información de todo lo que era en el Antiguo Testamento ahora en el nuevo pacto. ¿Qué significaba todo lo que el Señor Dios había hecho con su pueblo y las cosas que le mandaba hacer? Era una transferencia. Y el apóstol Pablo, que fue el más perito en esto, él empezó a hablar acerca de todo esto y empezó a darle a entender qué significa esto. Santiago lo hizo y el libro de Hebreos también. Empezaron a decir, esto significa, empezó el apóstol Pablo cuando dice, ¿se acuerdan lo que profetizó Joel? Esto es, este es el momento. Entonces, cuando vemos
que es una decodificación. El Nuevo Testamento es una decodificación del Antiguo Testamento para que nosotros entendamos realmente qué es el plan de salvación, qué significa todo. El enemigo lo ha querido a través del tiempo desarmar. Ahora, dentro del catecismo católico, ahí habla, y hay un párrafo que se habla sobre el judaísmo. Si usted puede verlo, si usted lo quiere ver, los que nos están escuchando, si ustedes lo quieren ver, váyanse al catecismo católico, a la página católica, y ponga ahí para buscar palabras el judaísmo. Ponga ahí nomás el judaísmo. Y ahí le va a salir qué significa el judaísmo según los católicos. Y una de las cosas que ellos hicieron, que como los judíos mataron a Jesús, entonces todo eso tenía que ser cambiado y hacerlo de nuevo. Y que todo lo que ellos practicaban, ya la iglesia no lo debía practicar. Y si tú lo practicabas, entonces eras un hereje. Por eso nosotros no entendemos esto, porque la reforma, aunque la reforma fue muy buena, fue algo de Dios, pero la reforma venía con pensamientos católicos, con lo que el catolicismo había enseñado. Y solamente Dios, por su gracia y misericordia, le empezó a revelar acerca de la gracia. Pero de ahí empezó no solamente la reforma, después empezó la prerreforma y después empezó el avivamiento. Cuando empezó en Azusa y los Quaker y todo ello, empezaron con un aviento del Espíritu Santo. Y eso era un sistema que Dios estaba manejando porque necesitábamos entender lo que estamos entendiendo en estos días. Y cuando hablamos de que todo el calendario se cambió y se movió, y que todo lo que son las fiestas, entre comillas, judías, fueron eliminadas. El día de reposo, eliminado dentro de lo que nosotros conocíamos como religión. Entonces, lamentablemente, ahora hay mucha gente que no conoce, no entiende y nos miran raros. A mí hace poquito me dijeron, ¿y qué vas a celebrar? Oh, la fiesta del Yom. Ah, una fiesta judía. De inmediato. Pero no así como, ah, qué bonito, enséñame. No, así como medio despectivo, ¿no? Y dice, está bien, estas son fiestas, no son fiestas judías, son fiestas de Dios. Y todo tiene su significado. Entonces, podemos ver que dentro de lo que es mismo el cristianismo, muchas de las cosas no se entienden. Y andan sirviendo lo que no entienden. Y andan adorando lo que no entienden. Y andan enseñando, lamentablemente, lo que no entienden. Y cuando hablamos de esto en específico, de la fiesta del Yom Kippur, aquí dice que a los 10 días de este mes séptimo. Ahora, si nos ponemos a pensar el mes 7, ¿qué significa el número 7 en la Biblia? Un valiente, perfección. Entonces el Señor está hablando que esta fiesta se tiene que celebrar en el mes 7, un mes donde va a estar la perfección, es donde está la presencia de Dios, donde es Dios mismo trayendo juicio. Número 7. Y dice, y el día 10, ¿qué significa el 10? Yo sé que muchos no entienden lo que significa el 10, pero el 10 se considera un número que es completo, un número en la cual, aparte de la perfección de Dios, pero también es un número perfecto, el número 10, que cierra todo. Por ejemplo, en esto se deriva lo que son los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos que el Señor dio, se deriva toda la ley. Y también lo que nosotros podemos ver, las 10 plagas de Egipto. Número 10. ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 12? ¿Ustedes creen que Egipto solamente tenía 10 dioses? No, tenía mucho más. ¿Por qué 10? Porque hay una se tenía que completar. Por eso, cuando Dios le dice a Moisés, dile al faraón, pero cuando le digas, yo voy a endurecer su corazón. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor iba a endurecer su corazón? Porque había un propósito que se tenía que cumplir, y eran las 10 plagas. Hasta ese día, el Señor lo iba a liberar, iba a soltar el corazón de faraón. Y también podemos ver algo muy importante en la profecía, que son las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. ¿A quién estaban esperando las 10 vírgenes?
al príncipe, a Jesucristo, si lo podemos interpretar de esa manera. Entonces, el 10, y usted se puede ver muchas otras cosas que habla del 10. Entonces, aquí el Señor dice, en este día, en el séptimo mes, número 7, y en el número 10, entonces vamos a unir lo perfecto. Vamos a unir lo bueno. Vamos a unir realmente lo que es Dios en sí. Ahora, en este día de la expiación, ellos era un día en la cual tenían que andar con mucha cautela. Nosotros nos alegramos, y aquí vamos a ver el porqué, en estas fechas o en estas fiestas, pero en aquel tiempo era un tiempo en el cual todos estaban esperando si realmente Dios aceptaba el sacrificio, si realmente Dios aceptaba su ofrenda. Era un día, imagínense, nosotros tenemos al Espíritu Santo todos los días en nuestros corazones y Dios no habla y nos podemos arrepentir y nos podemos decir y podemos estar bien con Dios. En aquel tiempo no. En aquel tiempo el único que podía entrar a la presencia de Dios directamente era el sumo sacerdote, nadie más. Pero para eso tenía que hacer un rito antes de matar a un cordero y meterse él con su familia, rociarse de esa sangre, pero era un ritual, se llevaba todo el día, porque era la presencia de Dios misma. Entonces, vemos que este día para el Señor era muy importante, incluso lo marcó, 7 y 10. Lo marcó para que nosotros entendiéramos que es algo puntual para el Señor. Ahora, la diferencia, lo que nosotros podemos ver, ¿por qué no celebramos la fiesta como se celebraba antes o no le damos la misma, se puede decir, o lo dejamos en la misma categoría? ¿Por qué nosotros no nos arrepentimos como en aquellos tiempos? ¿Por qué no sentimos o que nos compunjamos para celebrar esta fiesta? Y esta es la razón. La palabra Kippur, Yom, ustedes saben que significa día, día, y Kippur significa que viene de los verbos kafar, kiper y kaper, que significa kafar, significa cubrir, kiper significa cubrir pecados y kaper significa sustitución. Y de ahí viene la palabra Kippur, ¿cierto? Viene del Kippurín, que significa cubiertas. Ahora, cuando hablamos del día de Yom Kippur, nosotros le llamamos como el día de la expiación, porque se tenía que matar los cabritos para expiar los pecados, pero el verdadero significado es que el pecado se cubría, no era que el pecado se eliminaba, simplemente que el pecado se cubría, que eso significa el Yom Kippur. Entonces, Dios miraba el sacrificio y él cubría los pecados. Entonces la ira de Dios no se manifestaba. ¿Por qué? Porque Dios aceptaba, pero se cubría solamente los pecados. Pues se llama Yom Kippur. Ahora, la diferencia con el Nuevo Testamento es que Jesucristo en la Pascua dice que ahora este es mi nuevo pacto. Ya no como el antiguo, este es un nuevo pacto. Y este pacto también es a través de la sangre. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que antes se cubrían los pecados. Pero Jesucristo dice, y el que bebe de esta copa, entonces sus pecados van a ser redimidos. Entonces ahora nuestros pecados fueron redimidos cuando aceptamos a Jesucristo. Cuando creímos en Jesucristo, entonces nuestros pecados son redimidos. ¿Y qué significa la palabra redención? Que son quitados. Y Jesucristo y la palabra del Señor dice que cuando Él toma nuestros pecados, y esto es importante, Él los quita, no hace libres de pecado para que no pequemos más, y eso es a través del perdón y el arrepentimiento. Y Él no hace libre de pecado, ya no pecamos más, y dice que Él ya no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces, esa es la gran diferencia del día de la expiación con la muerte de Jesucristo. Por eso nosotros no celebramos el Yom Kippur como se celebraba antes, porque para nosotros eso ya no tiene validez.
porque nuestros pecados no son cubiertos por la sangre de Cristo, sino que nuestros pecados son lavados por la sangre de Cristo. Y no tenemos que venir todos los años, una vez al año, en el Yom Kippur, para ver si Dios tiene compasión de nosotros. Ahora nosotros tenemos la ventaja que podemos ir todos los días a la presencia de Dios y arrepentirnos. Y eso es el nuevo pacto. Y eso es lo que significa el nuevo pacto en comparación del Yom Kippur. Jesucristo cumple estas funciones, que es el sacrificio de Cristo. Dice que en Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces vemos que Jesucristo, ahora Él es el sumo sacerdote. Ya no necesitamos un sumo sacerdote que se presente todos los años delante de Dios. Ahora podemos ir a través de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces el Señor hace un trabajo de reconciliación con Dios. Ya los pecados están afuera. La palabra del Señor dice que nosotros no podemos presentarnos al Señor si nosotros no estamos santos, si nosotros no somos santificados, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie verá a Dios. No nos podemos presentar delante de Dios así. Entonces Jesucristo hace ese trabajo de la redención y la reconciliación. En Juan capítulo 1, versículo 29 dice, "Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él", está hablando de Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa es la gran diferencia de lo que se celebra en Yom Kippur a lo que es Jesucristo ahora en el nuevo pacto. Antes solamente era una cubierta del pecado. Antes nomás se calmaba la ira de Dios y se tenía que hacer todos los años. Pero ahora no es necesario que nosotros celebremos Yom Kippur como el antiguo tiempo, porque ahora tenemos a Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuánto le dan la gracia al Señor? Ahora, el libro de los Hebreos habla acerca de esto, y esto es importante que, porque el mismo título del libro se llama Hebreos, era una carta a los hebreos, era una carta a los judíos, para que ellos pudieran entender realmente qué es lo que vino a ser Jesucristo o quién era Jesucristo. Y él lo pone de esta manera. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y cuando estamos hablando, dice que las cosas celestiales, las figuras de las cosas celestiales, está hablando del tabernáculo, está hablando del arca, está hablando del lugar santísimo, está hablando del candelario, está hablando de todo eso. Dice, esto eran figuras de las cosas celestiales. Es decir, era necesario que fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que esto. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena, hablando del Yom Kippur. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces él está aclarando, o sea, ya no era necesario, sino que ahora Cristo quitó de en medio el pecado, o sea, lo quitó. Dice, y de la manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Entonces aquí está hablando que va a haber un juicio, que los hombres van a morir una sola vez y después viene el juicio. Y está hablando acerca del Yom Kippur. Y ahora es aquí el significado del Yom Kippur. El significado del Yom Kippur significa que va a venir el juicio. Dice que las personas, mientras están con vida, tienen el tiempo de arrepentirse, pero van a morir y van a morir una sola vez. Y de ahí viene el juicio. Ahora, cuando hablamos de lo que es la profecía, hablamos de que, el- que la Pascua, o la Pascua es la muerte de Jesucristo. Los panes sin levadura es el cuerpo de Cristo. Por eso él dice, ustedes tienen que comer mi cuerpo y beber de mi sangre. Y mucha gente se espantó, dijo, no somos caníbales, no entendían nada. Gracias al Señor nosotros entendemos. Entonces dice, los panes sin levadura, el cuerpo de Cristo, la Pascua, el sacrificio de Cristo, las primicias, la resurrección de Cristo, la fiesta del Shavuot, los sellos del Espíritu Santo, la fiesta del Yom Teruah es exactamente Jesucristo en las nubes. Ahora, esto es importante entenderlo porque hay mucha gente que dice que el rapto no va, que el rapto no existe, que es una interpretación. Y yo sé que nadie entiende la verdad absoluta, nadie entiende la verdad absoluta. Pero una de las características del Yom Teruah es que en el Yom Teruah era cuando se coronaban a los príncipes. En el Yom Teruah, y usted puede ir a una página judía o a la historia judía y usted puede ver que en los tiempos del Yom Teruah, en esos 10 días que habían, ahí se coronaban a los príncipes y también se celebraban las bodas. Durante, el- durante todo el año, la gente nomás hacía el compromiso. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, perfecto, ya. Está el contrato hecho. Pero en el día de Yom Teruah es donde se celebraban las bodas y donde se coronaba. ¿Qué significa esto? Que en ese tiempo del Yom Teruah, entonces van a suceder las bodas del Cordero. Y en ese tiempo, Jesucristo viene como rey a buscar a su pueblo. En ese tiempo. Entonces, si los interpretamos según las profecías, según las costumbres, según lo que Dios mandaba durante esta fiesta, entonces tiene mucho sentido que las bodas del Cordero y Jesucristo venga por su pueblo, porque ¿con quién se va a casar? Solamente con su pueblo, con su iglesia, nada más. No se va a casar con todo el mundo, simplemente con su pueblo. Entonces, ¿cómo se va a casar? Tiene que venir a buscar a su iglesia. Entonces, cuando habla de las 10 vírgenes, es lo mismo. Está hablando de que 5 se durmieron, pero 5 tenían la lámpara llena. Entonces, las llevó a casarse, pero no era en público, era puerta cerrada. Entonces, Jesucristo tiene que venir por su iglesia y el apóstol Pablo dice, yo les voy a decir un misterio. Entonces va a venir el Señor en las nubes y con voz de trompeta, en el tiempo del shofar, en el tiempo del Yom Teruah, entonces el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Y durante ese tiempo, lo cual está la tribulación y la gran tribulación, entonces se va a celebrar lo que es la premiación de las coronas, que es el tribunal de Cristo, donde vamos a recibir lo que nosotros hemos hecho, lo que está escrito en el libro de las obras. Esperemos que cada vez esté más llenito, ¿no? Amén. Porque si no, o si no, no vamos a pasar de lo último. Y en ese tiempo, entonces se va a entregar las coronas, el Señor se va a casar con nosotros, el Señor es Jesucristo, el Rey de Reyes. Entonces, cuando pasen esos días, el sonar de todas las trompetas, y el Señor dice, pero no quisieron arrepentirse, eso significa el Yom Teruah, arrepentimiento, no quisieron arrepentirse. Entonces después vienen las copas de la ira del Señor, lo cual nosotros vamos a estar en los cielos. Vamos a casarnos. Pero dice la palabra, y no los quiero leer porque se nos va a hacer más largo, en el capítulo 19, capítulo 20, habla que Jesucristo viene y viene a juzgar. Y dice que y el anticristo y la bestia
fueron lanzados al lago de fuego. Y todos los que estaban marcados, los que siguieron al anticristo y las bestias, también los lanzó al lago de fuego. Entonces Jesucristo viene a juzgar. Y eso es lo que está diciendo Hebreo. Dice, porque va a llegar un momento dado que Jesucristo va a venir en el día del juicio, en el día de Yom Kippur. Y ese día se tiene que cumplir. Entonces dice que va a venir Jesucristo y algo importante, aquí en Levítico 16, si me dan unos 5 minutos más, lo leo. Interesante esto. Dice, hablando acerca de esta fiesta del Yom Kippur, dice, se vestía la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y el Señor dice que nosotros tenemos que presentarnos al Señor sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque va a venir el Señor. Entonces nos tenemos que preparar para ese tiempo. Entonces nos vamos con el Señor. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, que es el sacrificio en fuego. Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Esto era diferente a los 2 cabritos, que era un becerro aparte, que era para él, para el sumo sacerdote. Dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, hay 2 cabritos. Uno era para perdonar y el otro era para echar todos los pecados y toda la maldad. Cuando Jesucristo viene en su segunda venida, entonces dice que Él, a los que fueron marcados, a los que se encontró el pecado, los que siguieron al anticristo, los que siguieron al falso profeta, entonces ellos serán echados fuera. Entonces, lo que es el desierto representa el lago de fuego. Ahora, aquí está hablando 2 cosas. Uno era para Jehová y el otro era para Azazel. ¿Quién es Azazel? No podemos decir a ciencia cierta quién era, pero sí era un espíritu. Ahora, ¿dónde encontramos esto? Esto lo podemos encontrar en el libro de Enoc, que es un libro apócrifo. No lo podemos estar predicando como si fuera una revelación. Pero una de las cualidades que tiene el libro de Enoc habla mucho acerca de los ángeles caídos. Y uno de estos ángeles caídos era Azazel. Y este Azazel, ¿qué es lo que hizo? Dice que en el libro de Enoch dice que Azazel era el que le enseñó la violencia más allá a otro grado y le enseñó a los hombres a hacer armas para destruirse los unos a los otros. Entonces, ustedes también pueden ver a Azazel en otros ritos antiguos que también era un dios y lo veían como dios, y este era un dios de la guerra, un dios de la violencia. Entonces, cuando nosotros podemos comprender que quizás Azazel realmente fue, porque si hay diferentes pruebas, como dice que si el río suena, ¿por qué? Porque agua, otros dicen porque piedras lleva. Entonces, si vemos que en el libro de Enoch y vemos que en otros libros antiguos, antiguísimos, está el nombre de Azazel y todo lo describen igual, es porque por ahí algo va. Entonces, dice que ahí ese pecado, todo ese pecado era para Azazel. Regreso a Azazel.
No era que se quitaba el pecado y el Señor lo eliminaba, no, se llevaba para sacer. Y el Señor veía con buenos ojos el otro cordero. Entonces, lo mismo que va a suceder cuando Jesucristo venga, porque la segunda venida de Cristo no es que va a desaparecer la tierra, sino que dice que solamente los seguidores del anticristo van a ser echados fuera, pero va a quedar un remanente de personas que no se dejaron marcar. Entonces, para ellos viene lo que es el milenio. Y nosotros vamos a venir con Jesucristo, con un cuerpo glorificado, a gobernar junto con Jesucristo a todas esas personas que se quedaron. Y vamos a estar gobernando por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y eso es lo que representa la otra fiesta, pero eso lo vamos a hablar la próxima semana. Entonces, todo esto, lo que es el Yom Kippur, significa la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando hablamos del Yom Kippur y nosotros celebramos la fiesta del Yom Kippur, lo que nosotros estamos haciendo no lo estamos celebrando como el Antiguo Testamento, porque sería ridículo, sería vano, sería algo que no tiene sentido, porque Jesucristo ya vino a morir por nuestros pecados y somos libres totalmente. Pero lo que nosotros recordamos es que Jesucristo viene en su segunda venida. Y junto con la fiesta de Yom Teruah tenemos que estar preparados. Y estos son tiempos específicos donde podemos hablar de estas cosas. Entonces, esto es lo que la profecía bíblica nos dice, lo que el Señor nos quiere enseñar, y como dice el apóstol Pablo, y todo esto es sombra de lo que ha de venir. Tiene un significado. Y gracias al Señor lo vamos descubriendo. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Y en esta oración, dele gracias al Señor, porque ahora ya no tenemos que hacer esta fiesta. Solamente póngase a pensar como antes se tenía que hacer el sacrificio de estos del becerro, del cabrito, y que el Señor tenía que ver con buenas manos todo eso, con buenos ojos, pero ahora no es necesario, porque Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y ahora estamos libres de la muerte de Satanás, estamos libres de todo pecado. Y cuando nos ponemos a pensar así, de esta manera, entonces le tomamos más peso a lo que es la salvación. Entendemos más realmente lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Porque si no fuera de esa manera, estaríamos perdidos. ¿Qué sería de nosotros si Jesucristo no hubiera venido hace 2000 años atrás? ¿Qué sería de nosotros en este día? Estaríamos totalmente perdidos. Pero ahora somos salvos por gracia y por fe. Esa fe de decir, sí, Señor, yo creo que tú moriste, yo creo en ese sacrificio, yo creo que tú moriste por el pecado, yo creo, mi Dios, que tú resucitaste de los muertos para justificarnos delante de Dios. Y al creer y al decir, Señor, yo voy a ser tu discípulo y yo te voy a seguir, entonces entra la salvación a nuestras vidas. Qué privilegio estar en estos tiempos. Y tú siéntete privilegiado de haber sido llamado a su presencia. Tú siéntete privilegiado que tú eres una oveja de Cristo. Siéntete privilegiado que esa misericordia te alcanzó y que tú pudiste escuchar la voz de tu pastor. Gracias, Padre. Gracias por haber mandado a tu Hijo. Sabemos que te costó mucho. Te costó sufrimiento haber mandado a Jesucristo. Y también le damos gracias a Jesucristo porque aunque Él no quería pasar por ese sacrificio, Él lo hizo por amor. Gracias por ese nuevo pacto. Y gracias porque ahora tenemos a tu Espíritu Santo que nos enseña, nos revela todas estas cosas, lo cual podemos entender y podemos decir, Señor, yo te voy a seguir. ¿Cómo no te voy a seguir?
¿Cómo, mi Dios, no te voy a seguir después de todo esto que tú has hecho, todo este plan, todo este trabajo que tú has hecho para que nosotros tengamos esta entrada libre ante tu presencia y podamos estar clamando en este día, podemos estar orando en este día? Gracias, Señor, porque realmente tú eres bueno, porque realmente Jesucristo vino por amor, nada más. Y te damos las gracias porque ahora estamos en este nuevo pacto, un pacto, mi Dios, donde tu sangre fue derramada para redención de nuestros pecados. Solamente yo te pido, mi Dios, que al estudiar esta fiesta, al celebrar esta fiesta, nos preparemos diligentemente para tu venida. Sabemos que tú vas a venir para esta fecha, no sabemos exactamente el día ni la hora, no sabemos exactamente el año, mi Dios, solamente tú lo sabes, pero tenemos que estar preparados y tú nos enseñas a través de esta fiesta cómo hacerlo, cómo allegarnos a ti. Yo te pido que en estos tiempos tú prepares nuestros corazones, mi Dios, porque hay un trabajo que tenemos que hacer de aquí a futuro, lo cual es ir y predicar, ir y enseñar, ir y bautizar, ir y hacer discípulos. Pero tenemos que entender realmente todo para que podamos enseñar, para que podamos guiar en sabiduría, para que podamos guiar, mi Dios, y hacer lo correcto y traer la gente a tus plantas. No a una fábula, no algo inventado, no algo creado por nuestra mente, sino que realmente traerlos a tu presencia, en la cual tú vas a obrar milagros, donde tú vas a obrar sanidad, donde tú vas a obrar, Señor, por medio de nosotros. Prepara, Señor, este vaso, prepara esta vasija. Dile al Señor que prepare tu vida para lo que se viene. Y dile, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a predicar, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Dile al Señor, haz ese compromiso, porque cuando tú haces ese compromiso realmente de rendir tu vida y seguir a Jesucristo, dice que Él escudriña tu corazón. Y si tu corazón es verdadero y si tu corazón es sincero, entonces el Señor te va a entregar un ministerio. Entonces el Señor te va a entregar ese llamado y el Señor va a entregar dones en tu vida porque son necesarios. Gracias, Padre, porque estamos en este lugar, tú nos has llamado a tu presencia y hemos aprendido, hemos conocido cada vez más, pero te pedimos que tú nos sigas enseñando, nos sigas preparando, nos sigas perfeccionando, mi Dios, porque algún día te veremos cara a cara. ¿Y cómo nos vamos a presentar? Tenemos que presentarnos con nuestras manos llenas, con nuestras cestas llenas, Señor, de buenas obras que hicimos para ti y por ti. Sí, mi Dios, permítenos presentarnos como unos obreros aprobados delante de ti. Queda poco tiempo, no sabemos cuánto, pero queda poco tiempo. Ayúdanos, Señor, a hacer esa atalaya, a hacer esa luz, a ser la sal de la tierra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, y conmueve nuestro espíritu. Conmueve, Señor, nuestra mente y que moramos, Señor, para nosotros mismos, para nuestro ego y nazcamos de nuevo para ti, mi Dios. Y como dijo Jesucristo a Nicodemo, entonces vamos a ir, quizás donde no sabemos, pero vamos a ir guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por estos tiempos, por esta enseñanza. Gracias, mi Dios. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Así, mis hermanos, nos despedimos de los que nos ven y esperamos que toda esta información les sirva y que el Espíritu Santo sea el que llegue a su vida, a sus corazones. Que Dios los bendiga. Y nosotros seguimos con